Buenos días a cada uno de ustedes nuevamente, Señor me los bendiga, gracias a Dios, porque por gracia estamos aquí nuevamente compartiendo la palabra de Dios. Una invitación a cada uno de ustedes que escuchan, que ven, es a estudiar la palabra de Dios. Lo hemos dicho y lo repetimos, no predicamos religiones, predicamos la palabra de Dios. ¿Tenemos denominación? Sí, por denominación, pero por convicción, cristianos, seguidores de Jesucristo. Predicamos la palabra de Dios. Somos la iglesia Faith Orthodox Baptist Church. Estamos situados al sur de San Antonio, la calle Byron 1623, cerca de Zarzamora, atrás de la calle Militari, atrás del Lechiví, para datos. La dirección la pueden encontrar en la página de Facebook. Ahí tenemos nuestra página. Si usted no tiene dónde congregarse, si usted quiere aprender más de la palabra de Dios, lo invitamos los domingos. Regularmente tenemos los servicios los domingos de las 10 a las 12 y de las 7 a las 8, perdón. Y los miércoles de 7 a 8. Pero por la pandemia se ha reducido a predicaciones por internet, por YouTube. Es una bendición, las redes sociales en esta manera. Y esta mañana vamos a continuar con la enseñanza. Si recuerdan la semana pasada, comenzamos viendo lo que es San Juan capítulo 17, del 1 al 19 está la enseñanza, pero vamos a ver de 5 en 5 versículos, hasta terminar hasta el 19. De esta mañana vamos a entrar en el versículo 6, ya vimos del 1 al 5, vamos al 6 al 10. Si tiene su Biblia, lo voy a invitar a que la abra para que se confirme de que no estamos hablando de lo que pensamos, lo que queremos, sino lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿verdad? Esta mañana le damos gracias a Dios por nuestro hermano Johnson que está con nosotros, pidiendo a nuestros hermanos y a todos aquellos que quieran acompañarnos en oración por nuestra hermana y nuestros hermanos que están pasando situaciones difíciles en estos días. Pedimos oración igualmente para aquellos que han perdido un ser querido, un familiar. Sabemos que el Señor ha llamado a su presencia siervos, hermanos. Entre ellos tenemos a nuestro hermano Ortiz, por lo cual pastor de la primera iglesia mexicana, ¿verdad? Pastor por muchos años, uno de mis pastores también. Pedimos por nuestros hermanos Rodarte, el cual mi hermano Rodarte partió también. Pidamos por nuestra hermana Rodarte, que el Señor la fortalezca, al igual por la esposa de nuestro hermano Pastor, que llamó al Señor a su presencia. Si me permiten, antes de entrar en lectura, permítanme hacer una pequeña oración para poner en manos del Señor su palabra y nos guíe su Espíritu Santo. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Padre, sabemos que tú nos hablas en muchas maneras y en estos tiempos nos hablas por tu palabra, por tu Hijo, Señor. Sabemos que necesitamos ser dirigidos, ser exhortados, ser enseñados. Nos ponemos en tus manos. Háblanos, enséñanos según tu misericordia. Bendice todo aquel que oye y aprende algo de tu palabra. Aquellos oyentes que con gusto ven el video de tu palabra. Aquellos que gustosamente aceptan la enseñanza, Señor. Los ponemos en tus manos. Pedimos que tu palabra camine, corra y prepara corazones, enternécelos de una manera, Padre, que puedan anidar un poco de esta enseñanza, de tu palabra, de tus consejos, de tus bondades, Señor. Gracias por la salvación de nuestra alma. Te pedimos por los enfermos, nuestros hermanos, por los misioneros que andan haciendo la obra fuera de sus hogares, Señor. Te pedimos por los predicadores, por cada iglesia, por los enfermos, aun aquellos que, Padre, no te conocen todavía. Te pedimos que ores en misericordia. Te pedimos por esta nación, te pedimos por Israel, igualmente por cada país, por cada presidente. Que hagan énfasis, Señor, que hay un Todopoderoso que domina las naciones. Bendice pues es tu palabra, prepara mi ser, mi mente, mi corazón, de manera que pueda expresar únicamente lo que tú quieres que sea enseñado. Ponemos todo en tus santas manos, pidiendo dirección, sabiduría,
la llenura de tu Espíritu Santo y la fortaleza de nuestra fe en Cristo Jesús, perdón nuestros pecados. Amén. Bien, esta mañana vamos, si me permiten leer, voy a pedirles si tienen su Biblia que la abran, confirmen lo que vamos a leer. Vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo del 6 al 10. Toda la enseñanza que estamos llevando a cabo en este capítulo es la oración sacerdotal intercesora de nuestro Señor por sus discípulos. Si usted ha creído en Cristo Jesús, si usted quiere saber cómo creer, cómo llegar a ser hijo de Dios, y que esta oración sea también compartida para usted, lo invito a que escuche y con atención y vea lo que la palabra de Dios nos enseña, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de sus seguidores, o sea, los que estaban y los que estamos hoy. Dice la palabra del Señor así, versículo 6 al 10, dice así: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes, tuyos eran y me los distes, y guardaron tu palabra. El 7, ahora han conocido que todas las cosas que me diste son de ti. El 8, porque las palabras que me distes les he dado a ellos, y las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. El 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me dices, porque tuyos son. El 10, y cerramos, y todas mis cosas son tus cosas, y tus cosas son mis cosas, y he sido glorificado en ellas. Qué tremendo, ¿verdad? Es una bendición poder entender que el Señor estaba próximo a ser crucificado, y antes de ser crucificado llega a tener esta conversación con su Padre acerca de lo que estaban con Él y los que habían de estar con Él. ¿Por qué lo digo? Más adelante vamos a ver por qué es esta expresión. El Señor en su misericordia nos ha dado el conocimiento y nos ha manifestado por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien el Padre. Porque nuestro Señor Jesucristo, siendo Hijo de Dios, vino a manifestar las palabras que el Padre le dio que nos dieran. Porque de otra manera, ¿cómo podríamos entender algo tan difícil para una persona poder entender que Cristo, el Hijo de Dios, vino a traer lo que el Padre quiere que la humanidad sepa? Para que todo, dice que Juan 14:6, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos que Dios en su gran amor, como dice ahí en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aparte de que trajo el mensaje, aparte de que es el Hijo de Dios, de que estaba con Dios en la eternidad, se humilla a sí mismo, y lo hemos visto que dice en Filipenses 2, del 5 al 11, que se anonadó, que se humilló a ser semejante al hombre para poder venir a ¿qué? A darle salvación. Cuando hemos dicho y lo hemos rectificado, cuando la palabra de Dios dice hombre, se refiere a toda la humanidad. A toda la humanidad. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Juan 14:6, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hebreos capítulo 1, versículo 1, me parece que del 1 al 3, porque se me vino a la mente. Ahí nos dice algo muy importante que debemos tener en cuenta, porque ya no es por sueños, ya no es por visión, ya no es por que alguien le habló Dios y le dijo algo, porque la Biblia ya está completa, y de esta manera confirmamos que lo que nos dice la palabra de Dios, capítulo 1, versículo 1 al 3. Betsy, por favor. Dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados por sí mismos,
se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Hasta ahí? Gracias. Entonces, vemos y pongamos atención, y si tiene su Biblia, rectifique la lectura y trate de profundizar en cada versículo que se ha leído, esos 3 versículos, dando una información que nuestro Señor Jesucristo vino a hablarnos, ya no por sueños, ni por revelación, por iluminación, ¿cómo lo diré? ¿Cómo hablaba? Por visiones, ¿verdad? Ya no es por visión, ahora es ni por sueños, ahora es por ¿cómo? Por el Hijo de Dios, ¿verdad? Por el Hijo de Dios. No hay otra manera de que podamos entender la palabra de Dios si es que no aceptamos que lo que está escrito es porque lo trajo precisamente nuestro Señor Jesucristo, para darnos a nosotros el entendimiento de que el Padre Celestial, el Todopoderoso, se ha apiadado de la humanidad y ha concedido un regalo maravilloso de vida eterna para todo aquel que quiera, porque Dios no va a forzar a nadie. Dios nos ofrece, nos exhorta, nos habla, nos enseña, pero no nos va a forzar a obedecer o a creer lo que su palabra dice. Ahí en Juan 14 del 10 al 24, ¿qué nos dice? Son versículos que ya tengo aquí en la Biblia y escritos, pero prefiero que sean leídos básicamente de la palabra de Dios, y eso lo hace Betsy. Por eso me ayuda ella aquí, gracias a Dios por ello. Adelante. Juan 14, Juan 14, 10 al 24. Son 10 versículos. dice la palabra de Dios: ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago también Él las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros aún un poquito, y el mundo no me verá más, empero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dícele Judas, no el Iscariote: Señor, ¿por qué te has de manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y díjole: El que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Adelante. ¿Ya terminamos? 24. No, así está bien. A ver, 24, ¿qué es lo que me dice? El que no me ama no guarda mis palabras. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Tremenda información que nos da en una enseñanza nuestro Señor Jesucristo. Está hablando a sus discípulos y sigue hablando a sus discípulos. ¿Quiénes son sus discípulos? Aquellos que seguimos la palabra de Dios. Que dice, la palabra que yo hablo no es mía. Él nunca se adueñó de la palabra como hay algunas personas. Yo soy el ungido nomás. Era uno de Jehová. No, que no tenemos el Espíritu Santo. Jesucristo. A Él se le envió a traer la palabra, y no nomás a traer la palabra. Dijo Juan el Bautista, aquí mismo en el Evangelio: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vemos
que Dios, nuestro Señor Jesucristo nunca se adjudica que es de Él la palabra. Él es la palabra. Él es el mensajero. Él es el mensaje. Él es el Salvador. Él es el que nos da vida eterna a todos. ¿Por qué tenemos que tener esta información? Permítame leer Juan 5:36. Porque el testimonio que da nuestro Señor Jesucristo es mucho más grande que cualquiera. Juan 5:36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Está hablando que el de Juan el Bautista, ¿verdad? En este versículo. Porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras yo hago. Y dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿Quién era Jesús? El Hijo de Dios. ¿Enviado por quién? Por el Padre. ¿Vino a hablar lo que él quería? No. ¿Vino a hacer lo que él quería? Vino a hacer las obras que su Padre lo envió a que lo hiciera. Déjame hacer un comentario acerca de esto. Para que haya un testamento, tiene que haber uno que hace el testamento, dice la palabra de Dios. Y si ese que hace el testamento no muere, no hay herencia. Fíjese bien lo que le estoy diciendo, porque es una enseñanza que es muy fácil de entender. Si dejaron un testamento, esa persona que hizo el testamento tiene que morir para que ese testamento sea válido. Nuestro Señor Jesucristo lo vimos solo en Semana Santa y lo celebramos. ¿Qué pasó? Fue muerto, según las Escrituras, y sepultado, según las Escrituras. Pero no paró ahí, resucitó. No está muerto, está vivo. Y lo vieron, en Hechos vemos que ascendió. Y estaban unos ángeles cerca de los apóstoles y le dijeron, así como viste ir a Cristo, así ha de volver. ¿Qué estamos esperando? Ya nació. Ya se cumplieron las profecías de su nacimiento. Ya se cumplieron las profecías de su vida. Ya fue crucificado. Ya venció la muerte, ya ascendió al cielo y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. ¿Qué está haciendo ahí? Intercediendo. Allí en San Juan capítulo 2, me parece, no lo tengo muy seguro, versículo 1 y 2, me parece que si alguno pecare, dice la palabra de Dios. Juan, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 2, sí. Son versículos que llegan a la mente nada más, no que los traiga yo apuntados. Realmente por eso confirmo de que si estoy bien y si estoy... Porque me equivoco también, como cualquiera, en versículos. No me sé toda la Biblia. Conozco versículos, pero no todos. Adelante si lo tienes. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. A Jesucristo el justo. Fíjese bien todo lo que el Señor Jesucristo hizo desde antes de la fundación del mundo. El Padre hablaba y el Hijo hacía. ¿Verdad? Y luego lo envía a la tierra encarnado, porque dicen en Hebreos 10:5, y me hiciste cuerpo. ¿Para qué le hizo cuerpo? Para que viniera y morara Él mismo en ese cuerpo. ¿Para qué? Para que fuera santo, para que pudiera ser un sacrificio agradable delante del Padre. ¿Para qué? Para perdón de pecados y vida eterna de todo aquel que en Él cree. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Que nosotros, a todo creyente en Cristo Jesús, está siendo transformado, está siendo formado a la imagen de su Hijo. ¿Dónde lo dice? Romanos 8:29. Si lo tienes, Betsy, confirmando, no quiero estar hablando nada más por hablar, sino viendo lo que realmente la palabra de Dios no es enseña. Son las enseñanzas de Jesucristo para todo creyente y seguidor del mismo. Romanos 8:29 dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A la imagen, para que seamos hechos a la imagen de su Hijo. Y lo que dice Filipenses 1:6. Y yo creo que ya lo hemos repetido muchas veces, porque de eso se trata. Repetir la palabra de Dios hasta que lo entendamos. Adelante.
Dice la palabra de Dios, confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. ¿Hasta dónde? Estamos siendo transformados hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos presentaremos y dice la palabra que lo veremos tal cual Él es. Y seremos semejantes a Él. ¿Cuál debe ser el propósito del cristiano? Señor, que cada día vean en mí a mi Señor, a Cristo. Que pueda yo ser transformado según la palabra de Dios, para que se quiten de mí todas esas imperfecciones. Yo sé que mientras estemos en este cuerpo, y lo que debemos entender, fallamos, pero ya cuando estemos en presencia de nuestro Señor Jesucristo, qué bendición, porque seremos semejantes a Él. Hermanos, si alguno tuviera pecado, abogado, fíjese qué tremendo, abogado tenemos para con el Padre. Amén. Y no nos cobra ni un 5. Es gratis todo. Tenemos un defensor eterno. Dice en Juan 10:25, respondió Jesús, dice, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Qué es lo que da testimonio de nuestro Señor Jesucristo? Las obras redentoras que vino a hacer para la humanidad. Hay un versículo en la palabra de Dios que dice, son muchos los llamados y pocos los escogidos. No que Dios haga acepción de personas, porque ahí vemos en Juan 14:6 que dice, de tal manera amó Dios al mundo. 3:16, perdón. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no dice que crea o creerá o creyó, dice cree, continuo, constante, permanente, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una bendición poder entender lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está informando? Lo que Dios quiere que sepamos. Por eso el Señor dijo en el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y guardaron tu palabra. ¿Qué es guardar tu palabra? ¿Qué entendemos por guardar? ¿No más tenerla en la mente? No, es ponerla por obra en nuestras vidas. Actuar de acuerdo a los mandamientos y estatutos que Dios nos ha propuesto por medio de nuestro Señor Jesucristo, a fin de que podamos servirle y agradarle a Él. No agradarle al mundo, no agradarle a las personas. No estoy diciendo que debemos pelearnos con las personas y agradar a Dios, sino que ¿qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de eso? ¿Cuál es el primer gran mandamiento según la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo. Y el segundo dice, es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tomamos nota, vemos la justicia de Dios en ese pequeño versículo, el último, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No dice, amarás a tu prójimo más que a ti mismo. Pero primero tenemos que amar a Dios, porque de otra manera nunca hemos aprendido a amar verdaderamente. ¿Verdad? ¿Cuál es el propósito? De aprender las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo dejó aquí en la tierra. Dice el versículo 7, harán conocido que todas las cosas que me diste son de ti. Y lo entendemos, ¿verdad que sí? Que dice el Señor, no vine a predicar lo que yo quiero, no, mis palabras que hablo no son mías. Y no vengo porque yo quise vivir por mí mismo, sino mi Padre me mandó y me dio el mensaje que les trajera. Y lo que Él hace, eso mismo hago yo. Entonces, ¿qué es lo que vamos viendo? Que el Señor nunca se adjudica que es de Él todo lo que habla, todo lo que hace, ¿verdad? Y vamos viendo que dice precisamente la palabra de Dios. Juan 10:25, ya vimos que dice, respondió Jesús, os lo he dicho y no creéis. Y vemos esa parte del versículo 10:25 de Juan, dice, ya los he dicho, porque hay mucha gente que no cree todavía. Hay mucha gente que duda a pesar de haber escuchado, a pesar de haber estado empapándose de la palabra de Dios.
Muchas de las veces nomás se oye, pero no se queda nada en la cabeza, en el corazón, que dice el Señor. ¿Qué es el corazón del ser humano? Bíblicamente, la mente. Porque de la abundancia de tu corazón habla tu boca. ¿Verdad? El tesoro que es para ti y para mí en nuestro corazón, eso es lo que hay en nosotros. Lo que pensamos y lo que expresamos, eso es lo que somos. Somos hijos de Dios, debemos pensar qué es lo que Dios nos ha dicho que guardemos, su palabra. No guardarla y olvidarnos de ella, sino ponerla por obra en nuestras vidas. Porque podemos decir que Jesús vino, sí, ya vino, ¿cierto? Vino y hizo la obra terrenal. Y ya terminó, ¿no? Consumado es la obra terrenal, divina de nuestro Señor Jesucristo que vino a hacer aquí en la tierra. Pero lo que vimos en Juan 1, que abogado tenemos. ¿Qué es lo? 2:1. Sí. Abogado tenemos, ¿todo hasta qué? Abogando. ¿Qué es abogar? Intercediendo por cada creyente. Cuando usted como cristiano o yo fallamos y nos arrepentimos genuinamente de aquella falla, se la declaramos al Padre, y en Cristo Jesús somos perdonados de todas nuestras maldades, de todas nuestras fallas. ¿Por qué? Porque todos fallamos. No puede decir, no puedo decir, o no puede decir alguien, yo no fallo, porque haríamos mentiroso a Dios. ¿Por qué? Porque dice su palabra que no hay hombre bueno o ser humano, para que se entienda mejor, ya parafraseándolo, que no peque. Aquel que diga que no peca, recordemos un pasaje en la Biblia, cuando iban a apedrear a la mujer que fue tomada en pecado, adulterio, ¿qué le dijo el Señor? El que esté libre de ¿qué? De pecado, tire la primera piedra. Que hay muchos personas que juzgan a las otras sin tomar en cuenta la situación de las personas otras. Muchas veces se juzga, y es lo que la Biblia nos dice: no juzgues, porque con la vara que mides serás medido. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Que Dios lo que nos está enseñando es que aprendamos a convivir en el mundo con la humanidad de la misma manera, sean creyentes o no sean creyentes. Déjame hacer otro comentario. Ciertamente nosotros conocemos la democracia política, pues déjame decir que esa democracia política hay tanta mentira en ella, pero la democracia de Dios divina es perfecta. Amén. Dios no nos forza, a todos nos escucha. ¿Qué dice? La gracia común, el sol sale para todos, el aire corre para todos, la lluvia cae para todos. ¿Qué es lo que debemos entender? Que Dios es bueno, a pesar de que muchas veces nosotros somos ruines. ¿Qué es lo que tenemos que entender ya como cristianos? Que Dios nos habla a nuestro corazón. Dice: mira, yo mandé a mi hijo que te llevara el mensaje, que te llevara la exhortación, y no nomás eso, que te llevara la salvación de tu vida y te va a dar vida eterna. Pero tú, ¿qué haces? Ya te hablé, ya te dije por medio de él todo lo que quiero que hagas. ¿Y qué haces? Que al cabo Dios es bueno y me perdona. Pero recordemos que Dios tiene un límite. Ya cuando llega al límite de Dios, que su cuerpo se echado a Satanás, que sea destruido, a fin de que su alma sea salva. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. Parece que, lo dije así nada más, está en Corintios, 1 Corintios 10:5 o 5:10, no recuerdo exactamente, pero ahí viene precisamente hablando de lo que acontecía en Corinto acerca del hijo que tenía la madrastra como esposa, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas tenemos que anudarlas y entenderlas, de que Dios es paciente, sí, pero cuando dice ya, se acabó, ¿verdad? Hay muchas enseñanzas en la palabra de Dios que tenemos que entender, que ciertamente Dios no actúa para castigarnos rápido, es paciente, pero tiene un límite.
nos está hablando cada vez, cada instante, hasta dónde estamos poniendo atención. No, no es el pastor, yo no. Dice el versículo 8, porque las palabras que me diste las he dado, hablando Jesús al Padre, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Lo entendimos? ¿Lo creemos? Pues pensemos que el Señor Jesucristo vino con un propósito. ¿A quién le gustaría morir en una cruz? ¿A quién le gustaría que lo humillaran así como fue humillado el Señor? Y eso lo podemos ver en Isaías, capítulo 53, cómo fue humillado. Y luego vemos en Filipenses, ahí que del 1 al 5 al 11, cómo él fue obediente hasta muerte y muerte de cruz. Él no se aferró a ser Dios mismo. ¿Por qué decimos que es Dios mismo? Porque la palabra de Dios nos enseña en Juan 1:1 que el verbo estaba con Dios y que el verbo era Dios. Y luego el Señor dice también, mi Padre y yo uno somos. Pero yo no vengo a hacer lo que yo quiera, yo vengo a hacer lo que mi Padre me manda. En la palabra de Dios nos enseñan muchas verdades que si queremos aprender lo que la palabra de Dios nos está diciendo, necesitamos poner atención. Porque sí, pero alguien me dijo alguna vez es que Dios no va a venir a pagar mi renta. Obviamente que no. Dios no va a venir a lavarte los trastes. Dios no va a venir a darte de comer en la boca, pero tampoco Dios no va a bajar a torcerte los brazos para que creas. Tenemos libre albedrío, que podría decirse la democracia divina, que tienes derecho a opinar, a rebelarte, a hacer tu voluntad, a hacer lo que tú quieras, pero al último, ¿qué dice Gálatas 6:7? ¿Verdad? ¿Sabemos lo que dice Gálatas 6:7? Yo sí me lo sé, pero que sea de la Biblia mejor. Vamos a pedir a veces que lo busque y pongamos atención a lo que dice, porque es una exhortación con una advertencia y un problema muy grande. Dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo aquel que el nombre sembrare, eso también segará. Amén. Y repetimos, hombre utiliza la palabra de Dios para la humanidad en casi todos los versículos. Lo que el hombre sembrare, lo que el ser humano sembrare, eso mismo cosechará, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que Dios es paciente, sí, pero hay un límite, y así como hay un límite para todo, también el tiempo en este mundo tiene su fin, y vamos caminando cada vez más cerca y no ponemos atención. Andamos tan ocupados en el vaivén de la vida que se nos olvida que este mundo se va algún día. No tengo fecha, porque la palabra de Dios me enseña que ni aún ni los ángeles ni el mismo Señor sabían cuándo va a ser el fin, porque vendrá como un ladrón en la noche, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Estamos preparados, estamos viendo realmente lo que la palabra de Dios nos dice. Vemos en el versículo 9 lo que el Señor sigue haciendo, dice, diciendo y hablando y enseñando, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me dices, porque tuyos son. ¿Tuyos qué? Son. Qué tremendo. Podemos entender entonces que todo ser humano le pertenece a Dios. Hay un versículo que dice, y al final el reino será entregado al Padre. ¿Cuál reino? El reino terrenal del Señor. Su iglesia y todos vamos a ser entregados al Padre. ¡Qué bendición! No recuerdo exactamente dónde está ese versículo, pero está en Corintios, ¿verdad? Al rato se los doy. Es algo muy importante que debemos entender. Por eso en alguna parte de la palabra de Dios dijo, si no les hubiera hablado, no tuvieran pecado, pero por cuanto les hablé, no tienen excusa, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que Dios muestra su amor y nos aclara y nos dice,
No nomás llega y nos azota. Antes de azotar nos advierte como padre al hijo. Estás mal. No es así. Tu fe debe ser fortalecida. ¿Cómo debe ser fortalecida nuestra fe? Con la palabra de Dios. De otra manera, esa fe se quebranta fácil. No hay fuerzas para luchar. ¿Qué dice que es la fe? El escudo, según que Efesios. Es el escudo. ¿Para qué? Para esos dardos encendidos que Satanás nos envía. ¿Cómo podemos vencer? Con fe, con fe. Porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Creo que tenemos que creer que Jesucristo nuestro Señor vino en forma de ser humano para salvar y darle la esperanza de vida eterna al ser humano. ¿La quieres? Depende de cada uno. Yo no puedo forzar a nadie a que crea así. Esta es mi fe, la palabra de Dios. Es de cada uno y Dios. A mí no me toca juzgar a nadie, pero tampoco nadie me va a juzgar. No puedo obligar a nadie, ni nadie me puede obligar a mí a que no crea lo que dice la palabra de Dios, porque es la verdad y está escrito. Dice el versículo 10: y todas mis cosas son tus cosas y tus cosas son mis cosas, y he sido glorificado en ellas. ¿En cuáles cosas? En todo lo que ha hecho el Señor ha sido glorificado. Por eso, si leemos Filipenses del 5 al 11, capítulo 2 del 5 al 11, si lo tienes, sería muy bueno para que entendamos más claramente qué dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y de los que están en la tierra, y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Amén. Y toda la gloria sea para la honra y gloria del Todopoderoso. Dice Juan 14:11: créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras que dijimos. ¿Cuáles obras? La obra de redención, su nacimiento, su crecimiento, su sacrificio, su resurrección. Digo, tenemos tantas obras escritas en la palabra de Dios y con pruebas terrenales, inclusive, que Jesucristo fue un ser verdaderamente que estuvo en este mundo. Desde antes se ha tratado de minimizar, de ver en qué forma denigrar o minimizar la resurrección de Cristo. Desde antes, no es nuevo. No es raro que en estos tiempos quieran hacer lo mismo, que la Biblia no tiene la verdad, que no es cierto, que esto, que el otro, pero la verdad es una cosa: el Señor ya vino, ya nos habló, ya nos dejó el mensaje, ya murió por nuestros pecados, ya resucitó para darnos vida eterna, está abogando por nuestras almas todavía con el Padre, porque el enemigo siempre está ahí acusando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Agradecidos con Dios. De una u otra manera, tenemos que buscar la forma de agradar a Dios, no al mundo. Les recordamos que dice Hebreos 9:27 que está establecido. Cambiemos parafraseando el versículo: que el ser humano muera una sola vez y después al juicio. ¿Estás preparado? Estamos preparados. Es tu decisión, es tu persona la que debe estar en contacto con el Padre, no conmigo o con el pastor o con el maestro, sino con el Padre Celestial, por medio de aquel que vino a dar su vida por nosotros. Todo lo que pidieres en mi nombre, mi Padre os concederá. Pero ¿cómo? Si guardares mis palabras, si me amas, realmente me amas,
porque yo te amo. Por eso vine a dar mi vida, para que salves la tuya, para que tengas vida eterna. Es una invitación, una enseñanza. ¿Les gustó? ¿Quieren entender? ¿Quieren ver? ¿Quieren informarse más? Vayan a una Biblia. ¿Quieren acompañarnos? ¿Les han invitado? Las puertas están abiertas. ¿No quieren? Decisión de cada quien. Aquí se predica la palabra de Dios. No les pido nada a cambio, más que el cuidado de su alma. Es lo que me preocupa. Simple y sencillamente, pongamos atención, porque la palabra de Dios es muy clara y verdadera. Muchos se quejan que los pastores piden el diezmo. No, yo no les estoy pidiendo nada, más que su atención. Vean por ustedes mismos que el tiempo está cerca. El tiempo se acerca. Cada uno daremos cuenta de nuestros propios pecados. Busquemos al Señor a fin de que en nuestro acta, en los libros, cuando sean leídos de nosotros, qué hermoso que cuando digan mi nombre, Juan López, a ver, déjame ver qué hiciste. Naciste, moriste en la cruz. Yo cuando hice eso, Señor, no, pero Jesucristo pagó por mí y se me adjudica su justicia a mí. ¿Usted está seguro? Usted tiene la seguridad que su alma está salva. No basta decir soy hijo de Dios. Tenemos que estar seguros. Tenemos que ver. Una cosa es creer en Cristo y otra cosa es creerle a Cristo. Dice la palabra de Dios, y me gusta mucho ese versículo de Abraham. Y creyó a Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Creerle al Padre para creer en el Hijo, para que seamos salvos. De otra manera, ¿cómo? Si el ser humano se salvara por las obras, entonces ¿a qué vino a ser Cristo? ¿Qué dice Efesios 8 y 9? No es por obras, para que nadie se gloríe, porque es don de Dios, un regalo de Dios. ¿Lo quieres aceptar? Depende de ti. No estamos juzgando, no estamos criticando, es una enseñanza. ¿Te gusta? Tómala. ¿No te gusta? No la tomes. Es decisión propia. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Gracias te damos por todo aquello, Padre, que para nosotros es imposible. Por tu bondad, tu misericordia y tu amor. Enternece corazones, Padre. Que tu Espíritu Santo obre en gran manera, que puedan tener el entendimiento los que escuchan, aquellos que se disponen a oír, a creer en tu nombre. Bendícelos, prosperos. Bendice a nuestros hermanos en Cristo, donde quiera que estén alrededor del mundo. En Cristo Jesús te lo pedimos, en perdón de nuestros pecados. Amén.